que son las mismas medidas que estamos viendo en dos tablas diferentes. Como las tablas son diferentes, Laura, apaga el micrófono. yo lo apagué. Como las tablas son diferentes, entonces la forma de cálculo de estas medidas también es diferente, cambia muchísimo. Y les decía que aprovecharan de que la tabla de datos simple, el cálculo de estas medidas en la tabla de datos simple es sumamente fácil. Y que no lo pusiera difícil, que usted lo pone difícil cuando usted no la estudia. Pues bien, dejamos dos ejercicios para que usted se examinara con esos ejercicios y dejara ya que se sabe eso, igual que hoy. Hoy dejaré dos ejercicios para que usted también se examine con las tres medidas en la tabla de datos agrupados. A ver, ¿quién coge el comando del primer ejercicio y nos informa cómo calculó las medidas y cómo las interpretó? Ana Fernanda. Prenda la cámara, por favor. Buenas tardes, maestro. Buenas. Bueno, yo pude interpretar la mía. El ejercicio número 1 decía que la variable X representa la estatura de un grupo de estudiantes. Nosotros íbamos a calcular e interpretar lo que era la medida aritmética, la mediana y la moda. La medida aritmética no. La media aritmética. Al Perdón, revés. sí. La media, no la medida, la media aritmética. Ok, entonces, nosotros, o sea, yo hice la sumatoria de todo, me dio 511, lo dividí entre el número, entre 8 y me dio 63.88. Entonces, dígame. Pulgadas. Yo lo interpreté de la siguiente manera, que la estatura promedio de los estudiantes es de 63.88 pulgadas. Y la mediana me dio 65. Yo hice la sumatoria de la mediana, 65 más 65 dividido entre 2, me dio 65 pulgadas. Y la moda, que es el número... La interpretación de la mediana. Ok, dice que el 50% de los estudiantes tiene una estatura inferior de 65 pulgadas y que el 50% tiene una estatura superior a 65 pulgadas. Esa interpretación está bien. Vamos a ver, Isidro. No, está mal, profesor. ¿Qué dice Isidro? ¿Por qué está mal? Yo no dije que está mal, yo la tengo exactamente igual. Pues espérese. La medida... Tengo otra interpretación. Perdón, la que dijo que está mal, diga por qué está mal. Profesor, fui la que dije que está mal. ¿Por qué está mal? Porque ella dijo que, por ejemplo, que el 50% de los estudiantes tienen estatura superior y es superiores a 65 pulgadas y el 50% tiene estatura superior a 65 pulgadas. No, ella la dijo bien, no es ahí que está mal.
¿Que Esa usó la palabra qué? No, Profe, yo entendí que ella dijo que ella DA, 50 Profe, que usó la palabra, tienen una estatura, usó la que palabra una. usó la palabra una. Muy bien, Kiurdi. Que usó la palabra una estatura. Por eso está mal. Isidro, si usted la tiene igual, también la tiene mal. No, yo me No, refería a... usted dijo que la tenía igual. Yo la tengo bien Escuchen, por el resultado. escuchen lo que están diciendo, ¿eh? No, pero Ella dice que el 50% de los estudiantes tienen una estatura pero yo no puse la... inferior a 65. No Yo no, es una, mamá, es el 50% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 65 pulgadas y el 50% tienen estaturas superiores a 50 pulgadas, a 65 pulgadas. Deben atender a lo que están hablando, deben atender. Ok, vamos con la moda, Ana Fernanda. La moda es que el número que más se repite y el que más se repite ahí fue el 65. Yo la interpreté de la siguiente manera, que la estatura más frecuente de los estudiantes es de 65 pulgadas. Muy bien. Vamos a ver el segundo ejercicio, quién lo hace. Y lo vamos a ver, Isidro. Sí, el segundo ejercicio dice que la variable X se refiere a las calificaciones de un grupo de estudiantes en una materia. Ahí hay que calcular la media aritmética, la mediana y la moda. En cuanto a la media aritmética, sumados todos los valores, me dio 875. Antes de eso, no hay que hacer algo. Sí, ese es. En la media aritmética. No escucho. En el Ya. micrófono. ¿Sí me escucha ahora? Ahora sí. Sí, yo sumé todos los valores y me dio Sí, 875. pero antes de sumarlo, ¿no hay que hacer algo? Sí, profe. Ordena los ¿Qué valores hay que de hacer, menor a Bernie? mayor. Organizarlos. Valores. Mire, en la primera tabla, en el primer ejercicio, la tabla está hecha. Los datos están ordenados. Acuérdese que lo primero que se hace es presentar los datos. En este segundo ejercicio, la tabla no está hecha, hay que hacer la tabla. Y esta tabla se hace ordenando los valores. Entonces, antes de usted empezar a calcular, tiene que ordenar los valores, es decir, formar la tabla. Eso está en la clase anterior. Formar la tabla. Yo verifiqué después, eso, maestro, cuando estaba haciendo el perfecto. segundo ejercicio, que no estaban organizados, solamente el segundo, el primero. Bueno, entonces lo primero, Isidro, que hay que hacer es ordenar los datos. ¿Usted no lo ordenó? Vamos a ver, Laura. Sígalo usted el ejercicio. Ok, entonces después de ordenar los datos, la suma de todo me dio 875 dividido entre 11, 79.54 calificaciones. Puntos. Entonces, sí, puntos. Que la calificación promedio del grupo de estudiantes en una materia es 79.54 puntos. Ahora sí. Entonces, en la mediana, el número es el 11, que es impar, número 78 puntos. Sé que el 50% del grupo de estudiantes en una materia es superior al 78 puntos y el 50% tiene calificaciones inferiores a 78 puntos. Mire, el inferior va primero. El inferior va primero. Y el superior va... Sí, usted dijo superior primero, inferior segundo.
Y lo tengo inferior primero y superior de segundo, escúcheme. Lea lo que dice. Ok. Que el 50% del grupo de los estudiantes en una materia es inferior al 78 puntos. No, Laura. ¿Es superior? No, espérese. Es que usted está Inferior dejando, primero. usted está dejando la calificación. Vamos a ver, Isidro. Yo, maestro, le puedo leer también. Sí, La vamos a ver. interpretación, Sí, la tengo de la interpretación. que el 50% del grupo de estudiantes en una materia tienen calificaciones inferiores a 78 puntos y el 50% tienen calificaciones superiores a 78 puntos. La palabra calificaciones se le quedó a usted, Laura, en la En primera una se parte. me fue y en la segunda lo puse. En la Ok, primera parte. Maestro, déjeme hacerle una pregunta. También se puede leer que el 50% de las calificaciones de un grupo de estudiantes. No, de las calificaciones no. De los estudiantes tienen. Eso lo dijimos en la clase anterior. No es de la variable, es de el sujeto. Léasela otra vez, Isidro, por favor. La interpretación de la mediana dice que el 50% del grupo de estudiantes en una materia tienen calificaciones inferiores a 78 puntos y el 50% tienen calificaciones superiores a 78 puntos. Muy bien. Laura, la moda. Moda, 75 y 78 en las calificaciones, que las calificaciones más frecuentes de los estudiantes son de 75 y 78 puntos. No hay calificaciones, es puntos. Puntos. 75 y 78 puntos. Maestra, mire, yo tengo puntos, mire, espere, le voy a poner, que vea, no se quiere voltear. Tengo puntos, mire, puntos, Deje los nervios abajo de la cama. Bien. Mire, la idea es que usted se sepa eso. Y que hoy, mire, la importancia, yo le dije la semana pasada, de esa clase y de la de hoy. Mire, sinceramente no le voy a dar paño tibio. Mire, el que usted pase la materia depende si usted se sabe la clase pasada y esta clase. Y ahí depende. Simplemente. Usted se puede olvidar de todo lo que falta. Y no se puede olvidar porque es que lo que falta se calcula con la clase de hoy. O sea, la próxima semana vamos a estar trabajando con las medidas de localización. Esas medidas de localización, ya ahorita, cuando terminemos, la voy a habilitar. Van a estar en la plataforma. Entonces, esas medidas de localización, si usted se sabe la mediana, mire, si usted se sabe la mediana que vamos a ver hoy en datos agrupados, ya las medidas de localización en datos agrupados diga que usted se la sabe. Diga que usted se la sabe. Y la mediana en datos simples, en una, se calcula como el punto medio, ¿verdad? Cuando n es par. Pues las medidas de localización en datos simples se calculan de dos formas. Y una de las dos es el punto medio de dos valores también. Lo único que no son de lo del medio, hay que ver dónde cae. Entonces, es decir, que el que se sabe la mediana en la próxima clase se sabe el 75% de la clase que viene. De la clase que viene. O sea, de las medidas de localización. Si usted se sabe la mediana, usted se sabe el 75% del tema próximo. Por eso es que el que se sabe estas tres pasa la materia. Entonces, el último tema, que son las medidas de variabilidad, se calculan en base a la media aritmética. O sea, si usted no sabe buscar la media aritmética, no solamente se quema en la media aritmética, sino se quema también en las medidas de variabilidad.
Por eso es mi insistencia de que usted tiene que aprenderse este tema en especial, dato simple y dato agrupado, porque los otros dos temas dependen de si usted se sabe estas. Es decir, si usted no se sabe estas, se quemó porque no se va a saber los otros. Porque dependen de ahora, el que usted entienda las otras va a depender si se sabe estas. ¿Okay? Y además, que si usted se sabe estas medidas en simple y agrupado, les decía que en los exámenes son 18 puntos más alrededor de 10 puntos que tienen valor en las prácticas. Faltan 2 prácticas y en las 2 prácticas se repiten las medidas. Claro, en ejercicios diferentes. Entonces tienen un valor más o menos de 10 u 11 puntos. Es decir, que estamos hablando de 27 puntos de 47 que hay prácticos, que quedan prácticos. Quedan 47, 49 puntos prácticos y 10 de teoría. Entonces, de esos 49 puntos prácticos, alrededor de 29, 28, 29 puntos corresponden a estas 3 medidas, en datos simples y en datos agrupados. Miren, ya las calificaciones de este grupo del primer parcial están en la plataforma. Hay gente que, mire, eso da pena, no hicieron el ejercicio. Oiga, eso es no estar en esto. 6 ejercicios se hicieron de esa forma. Y además de los 6 ejercicios que se hicieron, se le dijo que iba a salir eso, para más grave todavía. Se le dijo. Y hubo estudiantes que no lo hicieron, nomás hicieron la parte teórica y, bueno, dice que lo hicieron porque lo copiaron. Pero hacerlo es hacerlo bien. Y tampoco se lo sabía. Hoy no se sabe esa teoría, menos se van a saber lo práctico. Si no se sabe lo práctico. Con decirle que hubo gente que sacó un 2, un 4, un 3, eso da pena. Eso da pena. Les dije, fíjese bien cuál es el más grande y cuál es el más chiquito. Yo creo que el más chiquito era el 38. Hubo gente que puso 40 y empezó a hacerlo de 40. Oiga, todos los ejercicios que hicimos fue con el intervalo igual, el intervalo dado. Hubo gente que se puso a calcular el intervalo y lo hicieron con otro intervalo. O sea, eso es 0. Eso es 0. Ahí lo único que estaba bueno era el rango. Y en muchos no estaba bueno. Porque cogieron los números que no eran para más grande y más pequeño. No están en esto. No están en esto. Bueno, pues vamos a la clase de hoy. Las medidas de tendencia central en datos agrupados, yo les dije a ustedes que las iba a colocar de tal manera que usted la pudiera, si se dedica a hacerlo, si lo hace estudiando tranquilo, la llenara, la calculara antes de llegar a la clase. De tan fácil que está eso puesto ahí. Puse la fórmula y le dije en la clase anterior que lo primero que usted tiene que aprenderse es la partecita que forman esa fórmula. Porque si usted no sabe lo que quiere decir una de esas partecitas, usted no va a poder llenar esa fórmula. Y ahora, vuelvo y repito, no se trata de llenar el cuadro, es a llenar la fórmula que vamos, utilizando el cuadro para buscar lo que se necesite en esa fórmula. Antes, en la primera parte, lo que hacíamos era llenar el cuadro, pero ahora no. Ahora el cuadro se va a ir llenando
pero es buscando las cosas que necesitamos de la fórmula. Y aquí está la media aritmética. Observe cómo la media aritmética cambia su fórmula porque cambió la tabla. La fórmula ahora, en la tabla que vimos de datos simples, no hay frecuencia. Ahora hay una frecuencia aquí que hay que tomarla en cuenta porque son los datos que están ahí. La frecuencia son los datos. Y ahora la XY, que era directa en datos simples, ahora no es el valor de la variable directo, sino que es el punto medio que va a representar la variable. Y recuerde que el punto medio se busca con la suma de los límites dividido entre 2. Recuerde eso. Entonces, XY dijimos que es igual al límite inferior. Lo que está pasando. Límite inferior menos más el límite superior, y eso es dividido entre 2. Ajá. Ah. Ok. Ahí está. Entonces, eso es ahora el punto medio. Que lo vimos en la pasada parte de la materia. El punto medio, límite inferior más límite superior entre 2. Y representa, como dijimos, los valores de la variable. X es la variable. Entonces, ahora, ¿qué dice esa fórmula? Esa fórmula dice que usted tiene que tomar el punto medio y multiplicarlo por la frecuencia para después sumarlo, porque usted no puede sumar lo que usted no tiene. O sea, usted no puede ponerse sumatoria de X por FI pensando en que va a sumar de una vez. Entonces, partimos de que en la tabla usted solamente tiene las dos cosas que se buscan al inicio, porque todo lo demás se calcula, que es las clases y la frecuencia absoluta, la FI pequeña. Entonces, partiendo desde ahí para buscar la media aritmética, debemos dar los siguientes pasos. El primer paso es buscar los puntos medios, que ya usted sabe buscar. El segundo paso es, ya que usted tiene los puntos medios, entonces multiplicar esos puntos medios por su frecuencia correspondiente. X1 por F1, X2 por F2, X3 por F3. O sea, en la línea. Recuerde que la I indica posición. El primer valor de XY por el primer valor de FI.
segundo valor de XI por el segundo valor de FI. Entonces, cuando usted lo multiplica, que tiene todos los pares multiplicados, es que viene la parte de la suma. Entonces, usted va a tener la sumatoria de XI por FI. Luego va a la fórmula y sustituye, igual que en los datos simples, sustituye entonces el valor de la sumatoria de XI por FI y lo divide entre el total de datos. Esa suma te la divide entre el total de datos. Pues aquí tenemos el ejemplo. Supongamos los pesos en libras de un grupo de estudiantes que se distribuye de la siguiente forma. Ahí está, la clase y la frecuencia. Y colocamos la fórmula. Entonces, la fórmula de la media aritmética es la sumatoria de XI por FI entre N. Ahora, acuérdense que ya cambiamos de tabla. Entonces nos dice, primer paso, buscar a XI porque está en la fórmula y no está en el cuadro. Por eso es que si usted tiene XI no hay que buscarlo, pero no está. Entonces, el primer paso es buscar los puntos medios porque está en la fórmula y no está en la tabla. Entonces vamos a buscar los puntos medios. ¿Cuánto del primero? ¿No están ahí? 50. Ok. El segundo, 60. 60. Dígale cómo usted lo está buscando, porque parece ser que nadie sabe buscarlo ahora. 40, límite inferior más límite superior entre 2. El Muy próximo bien. es 70. El próximo 80. Siguiente. Por el No, sí, no. 90. 90. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la fórmula y a los pasos, el segundo paso es multiplicar los puntos medios por la frecuencia. Punto medio por la frecuencia. Vamos a ver entonces. X. 400. Espérese. X por FI. Punto medio por la frecuencia. Eso es 50 por 8. El primer caso, 50 por 8. 400. Segundo caso, 540. perdón. 540. 540. ¿Ok? Siguiente, 770. 1280. 1280. Profesor, en el Ajá. 1080 usted puso 1250. 80. Ok. $540. 540. Muy bien. Ahora, el tercer paso dice sumar esos productos. Sumar XI por FI equivale a la suma de XI por FI. Vamos a sumar. La gente lo busca y se lo lleva todo y no aparece más tarde.
mí me dio 3.530. 3.530, maestro. 3.530. Muy bien. Pues mire, ese 3.530 es la sumatoria de XI por FI. Entonces, bajo la fórmula y lo sustituyo. 3.530. Mire, sumatoria de XI por FI. Entonces, el valor es 3.530. Y eso lo voy a dividir entre N. ¿Cuánto es N? 50. 50. 50. Vamos a ver cuánto da. 70.60. 70. 70.60 Libras. Libras. Muy bien, libras. Libras. La interpretación, igual que en datos simples, que el peso promedio de los estudiantes es 70.60 libras. Observe que se interpreta igual. Es decir, si usted se sabe la interpretación, pues ya, usted se la sabe en datos simples, si ya se la aprendió, pues ya no tiene que aprenderse más porque es la misma interpretación. ¿Ok? Entonces, mire que esos pasos que dimos ahí fue esos mismos que usted tiene copiado ahí. Primero se buscan los puntos medios, después su punto medio se multiplicaron por FI, es decir, XI por FI. Luego se sumaron y esa suma se sustituyó en la fórmula y se dividió entre la sustitución de N, que es total de datos, que es 50, 70.60. Así se buscan estas medidas, o esta medida, perdón, la media aritmética en datos agrupados. Vamos ahora a ver cómo se busca la mediana en esta misma tabla. Bueno, déjame dejarlo ahí, verdad que puse cada caso. Voy a bajar ahora a la mediana. Vamos a ver la mediana. Lo primero es la fórmula. De nuevo, mire por dónde yo estoy empezando siempre. Por ahí es que usted debe iniciar también para estudiar esto, la fórmula. Ver qué significa cada partecita de la fórmula. Todo lo que tiene la mediana ahí, yo se lo mencioné en la clase pasada. Le dije, tome nota y apréndase eso. Y además de que todo eso ya nosotros lo vimos. Es decir, se supone que usted debería ya saber todo lo que dice ahí. Pues LI, límite inferior, N, total de datos, FI minúscula, frecuencia absoluta simple o frecuencia absoluta. FI mayúscula, frecuencia absoluta acumulada, la suma de la chiquita, ¿verdad? Y la I, que significa intervalo. Ahora bien, recuerde el concepto de la mediana. La mediana es el valor que está en el centro de los datos. Y los datos están representados en esta tabla por FI. FI son los datos. Parece que usted la suma, le da el total de datos. Entonces, FI son los datos. Entonces, la mediana es el valor que está en el medio. Pero ahora acuérdense que los datos se distribuyeron por grupos, por clases. Entonces, ahora la mediana estará en una de esas clases. Las clases son todos los grupos. Inclusive lo dice la tabla arriba, clases. Entonces son varias clases. Al ser varias clases, usted va a tener varios límites inferiores, varias frecuencias absolutas y varias frecuencias absolutas acumuladas. ¿Okay? Entonces, no es cualquiera que usted va a elegir. No es la primera. No es la del medio. No es la que usted quiera. Usted tiene que elegir es la clase donde está la mitad de los datos.
Y esa clase es la clase donde está la mediana. Entonces, esos términos que están ahí, usted puede observar que además de usted decir y es el intervalo, es el tamaño de los grupos, es el tamaño de las clases. Eso es el tamaño de la clase donde está la mediana. Lo que pasa es que como está moviendo todos los intervalos iguales, yo no lo puse ahí, sino el intervalo. Todas las clases tienen el mismo intervalo. Usted recuerda que el intervalo nosotros lo buscamos en la clase anterior, en la parte anterior, en la primera parte, como el rango dividido entre NC, el rango dividido entre el número de grupos. Eso porque no lo conocíamos. Pero ahora que se conoce el intervalo, usted lo puede buscar diciendo que es igual al límite superior menos el límite inferior. Ese es el intervalo. Ahora, después que está calculado. N sigue siendo el total de datos. FI, frecuencia absoluta simple de la clase donde está la mediana. O sea, no es cualquiera. Ya le está diciendo cuál es. LI es el límite inferior, claro, pero de la clase donde está la mediana. Y FI menos 1, ponga mucha atención, no hay que restarle 1 a nadie. Es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase donde está la mediana. Es decir, esa fórmula se va a llenar con todos los términos de la clase donde está la mediana, pero la frecuencia absoluta acumulada menos 1, que es lo que dice la fórmula, no está en la clase donde está la mediana, sino la clase anterior. La clase anterior. Hablamos de 3 pasos para buscar la mediana y 3 pasos que para usted deben ser lógicos. El primer paso, ¿cuál es? Bueno, si la mediana es la mitad de los datos, lo primero que usted tiene que buscar es cuál es la mitad. ¿Cuánto es la mitad de los datos? ¿Cuánto es la mitad de los datos? Y la mitad es el 2. El 2. Entonces usted va a dividir n entre 2. Total de datos entre 2 le va a dar la mitad de los datos. El segundo paso es buscar las frecuencias absolutas acumuladas. O sea, se suman las frecuencias absolutas. Eso es buscar a FI grande. Y el tercer paso, entonces, es comparar estos dos valores. El valor de n sobre 2, usted lo va a buscar en la frecuencia absoluta acumulada, la que usted buscó. Si está, usted va a tomar ese valor. Pero si no está, usted va a tomar el inmediatamente superior. O sea, no el que está más cerca, sino el inmediatamente superior al valor de n sobre 2. Ahí usted va a encontrar la clase donde está la mediana y todo lo que usted encuentre ahí va a sustituir en los términos que tiene la fórmula. Vamos a buscarla para que usted vea. En el mismo ejemplo, ¿verdad? Vamos a buscar la mediana. Ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un poquito más chiquititico para que se vea más el cuadro. Chin, chin, nada más. Ay, mucho. Ahí está. Entonces, primer paso, dividir n sobre 2. Vamos a dividir n entre 2, que me va a dar igual a 50 datos, entre 2 va a ser igual a 25. Ese es el primer paso. Míralo arriba donde está, que dice el primer paso, dividir n sobre 2, calcular n sobre 2. El segundo paso es buscar las frecuencias absolutas. Vamos a ver entonces, segundo paso. Buscar a FI grande. Pues vamos a buscar a FI grande. Usted sabe que FI grande sale sumando la FI chiquita. Primer valor, 8. Segundo valor, 8 más 9, 17 más 11, 28 más 16, 44 más 6, 50. Eso yo supongo que usted lo sabe, pero viene desde la primera parte. Entonces, aquí nosotros ahora vamos a dar el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Buscar
n sobre 2 donde sea igual o inmediatamente superior a la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Usted se va a ir a la frecuencia absoluta acumulada y va a buscar el valor de n sobre 2. El valor de n sobre 2 es 25. Entonces usted va a ir a la tabla en FI grande y va a buscar el 25. Observe, no está. Pero El 28. le dice, si no está, usted tiene que buscar el inmediatamente superior. Vamos a ver entonces. Si el 25 no está, el inmediatamente superior es el 28. Y ahí está. Quiere decir que la mediana está en esa clase. Que la mediana es un valor que está entre el 65 y el 75. Eso me deja entrever que la mediana no puede darme ni menos de 65 ni más de 75. El valor de la mediana está en el medio de esos dos números. Y ahora, sabiendo que esa es la clase donde está la mediana, vamos a llenar la fórmula. Recuerde que aquí me da la clase del medio, pero es porque el 25 cayó ahí, no es porque voy a coger la clase del medio, es porque los pasos me llevaron a esa clase. Vamos entonces a llenar la fórmula. Se llena en el mismo orden en que está eso ahí, ¿verdad? Se llena en el mismo orden. Mire, ME, fíjese siempre de la fórmula para llenarla. ME es igual, mire el igualito, ME es igual. Ahora, límite inferior, voy y busco el límite inferior de la clase donde está la mediana. ¿Cuánto es? 65. 65. Más, mire, signo de más. Luego viene el paréntesis. El paréntesis y n sobre 2. Sigo sustituyendo. N sobre 2, mírelo ahí, está calculado 25. Menos FI menos 1. Frecuencia absoluta acumulada anterior a donde está la mediana. ¿Cuánto es? 17. 17. Mire, la frecuencia absoluta acumulada donde está la mediana es 28. La anterior es el 17. No hay que restarle 1 a nadie. No hay que restarle 1 a nadie. 17. El intervalo es el tamaño de la clase. ¿Cuánto es? ¿Ya se olvidó? El tamaño de la clase, del 65 a 75, ¿cuánto hay? Límite superior menos límite inferior, ¿cuánto es? 10. 10. 10. Y esto, entonces, en el paréntesis se va a dividir entre la frecuencia absoluta simple de la clase donde está la mediana. ¿Cuánto es? Frecuencia absoluta. 11. 11. La FI chiquita, mírela, 11. Y ya llené la fórmula. Ya llené la fórmula. Ahora vamos a desarrollar la fórmula. Para eso, lo primero que debo saber es que el 65 que está como límite inferior, como está sumando, lo voy a llevar hasta lo último. La suma es lo último. 65 más, siempre recuerde el signo de más, porque si usted no pone el signo, está indicando multiplicación. Abro el paréntesis de nuevo y resuelvo la operación del paréntesis. Y arriba, 25 menos 17, 8. El 10 se queda y esto lo voy a dividir entre 11. Ahora, tengo aquí un término.
un término que es 8 entre 11 por 10. Eso usted no puede separarlo. La mediana es igual y usted va a buscar siempre el término de la derecha de la suma completo. No puede separarlo. 8 entre 11 por 10. 8 por 10 entre 11. 10 por 8 entre 11. 10 entre 11 por 8. Como usted quiera. Pero no puede separarlo. Vamos a ver. 8 entre 11 por 10. También puede decir 7.27. Y esto entonces lo voy ahora sí a sumar al 65. Y eso me va a dar 72.27 libras. Así se busca la mediana. Vuelvo a repetir el proceso. Está todo copiado aquí. Mírelo ahí. Mírelo. Los pasos. Primero se calcula n sobre 2. 25 entre 2. 50 entre 2 igual a 25. El segundo paso es buscar las frecuencias acumuladas. Mírelo ahí. Salen sumando la frecuencia absoluta. Luego, el tercer paso es, en esa frecuencia acumulada, buscar el 25 que tenía anteriormente, el paso 1, buscarlo en el paso 2. Si está, se toma, si no, vamos a tomar inmediatamente superior. El 25 no está, por eso tomamos el 28. Y ahí es la clase donde está la mediana. En esa clase es que vamos a tener los términos para llenar la fórmula. Entonces vamos a tener mediana, M igual, límite inferior de esa clase, 65, más n sobre 2, está calculado ahí, el primer paso, 25, menos frecuencia absoluta acumulada anterior a donde está la mediana, 17. Intervalo, tamaño de la clase, del 65 al 75, 10. Frecuencia absoluta simple de la clase donde está la mediana, 11. Y ahí entonces se llenó la fórmula y pasamos a desarrollarla. El 65 vemos que se queda hasta abajo y lo que desarrollamos la parte de la derecha. Lo que está en el paréntesis primero. 25 menos 17, 8. Entre 11 por 10. Se quedan ahí igualito. Y luego pasamos 65 más el resultado de 8 entre 11 por 10 o 8 por 10 entre 11 o 10 por 8 entre 11, como usted quiera decirlo, y nos da 7.27 libras, sumado al 65, 72.27 libras. La interpretación que el 50% de los estudiantes tienen pesos inferiores a 72.27 libras y el 50% tienen pesos superiores a 72.27 libras. Igual que en datos simples. Pasamos a la moda. La fórmula de la moda es la más larga, pero es la más fácil. Y la moda es la más fácil también de calcular. Pues mire, los términos de la fórmula de la moda, a pesar de que usted ve tantas cosas, nada más son 3 prácticamente, porque el límite inferior y el intervalo ya usted sabe que serán de la clase donde está la moda. Pero el concepto de la moda, ¿cuál es? La moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta, el valor que más se repite. Pero aquí, recuerde que los valores están en grupos, están en clases. Por lo tanto, la moda se va a buscar en la clase donde haya mayor frecuencia. La clase que tenga mayor frecuencia será la clase modal, la clase donde está la moda. Entonces, fíjese,
La FI, que está sola 3 veces, todas las F son minúsculas, ¿eh? La FI que está 3 veces dentro del paréntesis, está 3 veces. Esa es la frecuencia mayor que usted va a encontrar en la tabla. El FI menos 1, que está 2 veces, es la frecuencia anterior a la mayor, en la frecuencia absoluta simple. Y el FI más 1, entonces será la frecuencia que le sigue a la mayor. Esas 3 que están ahí dentro del paréntesis es restándose. Ninguna se suma. Las 3 se restan. Frecuencia mayor menos la frecuencia anterior. Frecuencia mayor menos la frecuencia anterior. El término de arriba y el primero de abajo son iguales. Siempre tienen que tener los mismos números. Más la frecuencia mayor menos la frecuencia siguiente. O sea, dentro del paréntesis, siempre lo que hay es resta. Solamente hay 2 signos de más. Los 3 que están ahí son de menos. Y los otros 2 que están ahí es indicándole que es la frecuencia absoluta anterior. Entonces, frecuencia mayor menos la anterior, frecuencia mayor menos la anterior, frecuencia mayor menos la siguiente. Entonces, hay un solo paso para buscar la moda, que es buscar cuál es la clase que tiene la frecuencia mayor. Y el límite inferior va a ser el de esa clase y el intervalo va a ser el tamaño de esa clase. Vamos a ver la moda. En el mismo ejemplo. Observe que el cuadro aquí no tiene nada que agregarle. En la media aritmética se le agregaron 2 columnas para buscar XI y para multiplicar XI por FI. En la mediana se agregó una columna para buscar la frecuencia acumulada. Aquí no hay que agregar nada porque todo se busca en base a la frecuencia absoluta simple. Y ahí está la fórmula. Al tener la fórmula, vamos entonces a dar el paso para buscar la moda. Buscamos la frecuencia absoluta simple mayor. ¿Cuál es? 16. ¿Y qué? ¿No están ahí? ¿No saben buscar Sí, la maestro. Pues díganme Sí, de una estamos. vez. Maestro, Hey, voy a tener que salir de clase, que se me presentó algo aquí en la casa. Yo escucho la grabación para seguir está bien. la clase. Bien. Entonces la frecuencia absoluta simple mayor es 16. 16. Y ya en base a esa frecuencia absoluta simple mayor, se buscan los demás términos. La frecuencia absoluta anterior a la mayor es el 11 y la frecuencia siguiente a la mayor es el 6. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Que el 16 va a estar 3 veces, porque en la fórmula me dice que está 3 veces. Entonces vamos a llenar. Dice aquí. Dice aquí. Vamos a llenar la fórmula. Moda es igual. Límite inferior de la clase modal, 75. Más, abro el paréntesis. Frecuencia mayor, 16. Menos. Frecuencia anterior a la mayor, 11. Intervalo, tamaño de la clase, 10. Dividido entre paréntesis, frecuencia mayor 16 menos la anterior. Esos dos términos le dije ahorita que son iguales, es lo mismo. Mire, ya el 16 va 2 veces, más frecuencia mayor 16, mírelo ahí 3 veces, menos la frecuencia que le sigue, que es 6. Vuelvo y repito, la frecuencia mayor en la fórmula de la moda va a aparecer 3 veces, la anterior a la mayor 2 veces
y la que le sigue una sola vez, pero siempre es restando que aparece. Arriba se resta, en el término de abajo se resta y en el segundo término de abajo también se resta, porque son incrementos. Son incrementos, o sea, es restándolo. Entonces, vamos ahora a desarrollar la fórmula como lo hicimos con la mediana, y al desarrollar la fórmula la vamos a llevar al término de la misma mediana como se buscó. 75 más, abro el paréntesis, busco el término de arriba, 5, 16 menos 11, 5, el 10 se queda ahí y voy a resolver abajo ahora. Cinco más 10. 16 menos 6, 10. Observe que todavía no puedo hacer la multiplicación y la división porque todavía tengo una suma en la parte de abajo del paréntesis. Entonces voy a seguir bajando el 75, moda igual 75 más, abro mi paréntesis, arriba ya tengo 5, el 10, y ahora hago la suma de abajo, que es 15. Y ahora procedo, igual como lo hice ahorita, con la mediana. Al mismo tiempo divido y multiplico, o multiplico y divido. 10 por 5 por 10 entre 15, 10 por 5 entre 15, 5 entre 15 por 10, como usted quiera hacerlo, pero no puede separarlo. 3.33. Sumado al 75, 78.33 libras. La interpretación que el peso más frecuente de los estudiantes es 78.33 libras. Y así se busca la moda, así se busca la mediana y así se busca la media aritmética. Lo hemos visto en la tabla, en la misma tabla, hicimos la tabla 3 veces, pero no se hace 3 veces. Se hace igual que en la tabla de datos simples. En la misma tabla se busca todo, como vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, repito, la moda. Para buscar la moda, lo que se hace es que se localiza en la frecuencia mayor en la tabla. En este caso es 16. Y luego voy a tener, sustituyendo en la fórmula, que donde está FI voy a poner 16. Donde está FI menos 1 voy a poner la frecuencia que está por encima del 16, que en este caso es 11. Donde está FI más 1 voy a poner el 6, que es restando todo siempre. El límite inferior de la clase donde está la frecuencia mayor y el tamaño de la clase donde está la frecuencia mayor. Luego de sustituir, entonces voy a desarrollar las restas que hay. La primera resta da 5, abajo da 5, la segunda 10. Siempre arriba, primer término de abajo y la parte de arriba del paréntesis va a dar lo mismo, es el mismo término. Luego sumo la parte de abajo, que es 15, me va a quedar 75 más 5 por 10 entre 15. Bien, vamos entonces a ver este ejercicio que está aquí. Ya yo coloqué las 3 columnas que se necesitan. Ya usted tiene que saber que son 3 columnas, 2 para la media aritmética y 1 para la mediana. Profesor, disculpe, pero ese ejemplo no está en la plataforma. No, no está. Lo que está en la clase. Así es que lo que voy a pedir es que no copie,
que ponga atención y después con el video lo copia y se lo aprende más fácil. Es mejor, porque mientras usted está copiando y bajando no va a entender la explicación. Entonces le voy a pedir a todos que pongan atención en el ejemplo para que lo fijen ahí, y debajo también hay 2 ejercicios que usted también debe sacar del video para copiarlo, para hacerlo igual como se está haciendo este que vamos a hacer ahora. Así es que pónganse con su calculadora solamente a poner atención. La media aritmética, ponemos la fórmula, mírenla ahí, y nos dice que el primer paso es buscar los puntos medios. Vamos a ver el primer punto medio, ¿cuánto da? $114.5. Segundo punto medio. 124 más 143 igual, dividido entre 2. 133.50. La próxima. 152.50. 171.50. 190.50. 209.50. 228.50. Y ahora, después que tenemos los puntos medios, los vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. El primero es 114.50 por 9. 1030.50. 133.50 por 12. 1602. 1602. 610 el siguiente. 514.50. 228.50. ¿Cuánto? 762 me dio a mí. Ay, a mí también, 762. 838. 8.50. Perdón. 628.50. El último, 228. Ahora vamos a hacer la suma, la sumatoria. $5,370. 5,376. 76. Entonces, 5,376 es la suma de XI por FI. Bajamos a la fórmula, sustituimos 5,000
376 y lo vamos a dividir entre n, que en este caso es 36. ¿Cuánto da? 149.33. 149.33 libras. La interpretación que el peso promedio de los estudiantes investigados es 149.33 libras. ¿Ve? Ahí está la media aritmética. La media aritmética. Vamos a ver la mediana. La mediana ponemos, recuerden, lo primero que se pone es la fórmula. Ahí está la fórmula de la mediana. Luego de tener la fórmula, voy a borrar aquí. El primer paso para buscar la mediana es dividir n sobre 2. Hey, ¿dónde no? Un momentito. N sobre 2. Aquí es 36 entre 2. Me va a dar 18. 18. El segundo paso es buscar las frecuencias absolutas. Primer valor, 9, más 12, 21, más 4, 25, más 3, 28. 32, 35 y 1, 36. Ahí está la frecuencia absoluta acumulada. El tercer paso es buscar el valor de n sobre 2 en esa frecuencia acumulada. O sea, 18 lo buscamos en la frecuencia absoluta acumulada. Si está, se toma. Si no, vamos a tomar el inmediatamente superior. El 18 no está. Inmediatamente superior el 21. El 21. Y esta será la clase donde está la mediana. Mire, le dije ahorita que no se toma la clase del medio, sino la clase que me dan los pasos. En el primer ejercicio que hicimos, cuando explicamos la mediana, caía precisamente en el medio, en la clase que estaba en el medio, pero no es la mitad de la clase, la mitad de los datos. Y vuelvo y repito, los datos son FI. Es FI que se refiere a los datos. Entonces, la mediana es el dato 18 que está en la clase del 124 al 143. ¿Ve? Entonces, ya sabiendo esto, pasamos a llenar la fórmula. Mire, ME es igual en el mismo orden. ME igual. Límite inferior de la clase donde está la mediana, 124. Más, abro el paréntesis, n sobre 2, 18. Mírelo ahí calculado. Menos FI menos 1, frecuencia absoluta acumulada anterior a donde está la mediana. ¿Cuánto es? 9. 9. Muy bien, 9. El intervalo, ¿cuánto es el intervalo ahora? 19. 19. Y vamos entonces a dividir entre la frecuencia absoluta simple
de la clase donde está la mediana. ¿Cuánto es? 12. 12. Mírala ahí, la FI, 12. FI pequeña. Ya se llenó la fórmula. Ahora vamos a desarrollarla en el mismo orden. ME es igual. 124 se queda porque está sumando. Abro mi paréntesis y digo 18 menos 9, 9. Cierro el paréntesis, 19 y debajo el 2. Ahí 12. Y ahora ya un paso más y listo. La mediana va a ser igual a 124 que le vamos a sumar el producto de 9 entre 12 por 19. 9 por 19 entre 12. 9 entre 12 por 19. 14.25. 14.25. Y eso va a ser igual entonces, más 124, 138.25 libras. La interpretación que el 50% de los estudiantes investigados tienen pesos inferiores a 138 libras y el 50% tienen pesos superiores a 138.25 libras. Ahí está la mediana. Así se busca, así se interpreta. Maestro, Dígame. donde dice inferiores, usted solamente puso 138. Punto 33. Punto 25. Gracias. Bien, vamos ahora a ver la moda. Voy a quitar todo esto de aquí para subir la moda. Ahí está la moda. Voy a bajar este ejercicio 2. El paso para buscar la moda, usted sabe que es un paso sencillo. Simplemente buscar la frecuencia absoluta simple mayor, que aquí está, es el 12. El 12. Entonces ya a partir del 12 se llena la fórmula de la moda diciendo que el límite inferior del 12 es el 124. Mire, cayeron en la misma clase la mediana y la moda. Sin embargo, en el otro ejercicio cayeron en clases diferentes. No tiene que ver una con la otra. Más, abro el paréntesis, recuerde, la frecuencia mayor va a estar 3 veces 12 menos el anterior, 9. El intervalo es 19, ya sabemos. Y debajo vamos a tener igual el mismo término, 12 menos 9
y le vamos a sumar el 12 menos 4. ¿Ve? Menos. El 12 está 3 veces, menos 9 2 veces y menos 4, que es el que le sigue. Ya la fórmula está llena, entonces vamos a desarrollar esa fórmula. La moda es igual a 124 más, resuelvo la primera parte, 12 menos 9, 3. El intervalo es 19. Y el 3 lo voy a dividir entre el 3 se repite, más 12 menos 8, menos 4, 8. Sigo porque me queda la suma abajo. El 124 se sigue quedando. El más también. El paréntesis 3. Cierro. 19. Y el 3 ahora, sumando 3 más 8, lo voy a dividir entre 11. Ya tengo un solo término del lado derecho, por lo que la moda va a ser igual a 124 más 11, 3 entre 11 por 19. O 19 por 3 entre 11, como usted quiera. 5.18. 5.18. Sumado al 124, 129.18 libras. Que el peso más frecuente de los estudiantes investigados es 129.18 libras. Ok. Entonces, así se buscan, así se calculan, así se interpretan estas tres medidas. Si usted se sabe eso, usted puede decir, pasé estadística. Si usted no lo sabe, para que pueda decirlo, entonces tiene que ponerse en esto. Hacer un esfuerzo, ya, el último esfuerzo. Vamos entonces a ver lo siguiente. Mire, aquí tenemos un ejercicio que es el ejercicio número 2, edad de los estudiantes investigados. Ese fue un ejercicio, en uno de los tres ejercicios que mandamos en la primera parte que realizamos, que para que usted lo comprobara. Entonces aquí está, se refiere a la edad de los estudiantes investigados. Esa tabla se hizo en la primera parte. Ahí está, ahí usted va a calcular e interpretar la media aritmética, la mediana y la moda. Recuerde que tiene que agregarle las tres columnas que le faltan, que son para buscar la media aritmética, la mediana y la moda. La mediana. 2 para la media aritmética y 1 para la moda. Y el otro ejercicio, el número 3, dice tamaño en centímetros de peces capturados en una presa. También este ejercicio creo que se hizo. Y aquí entonces se va a buscar también e interpretar la media aritmética, la mediana y la moda.
Si hay alguna pregunta, pues hágala ahora. ¿No tienen pregunta? Muy bien, entonces. Pues mire, ahí están esos dos ejercicios que, como usted pudo observar, no están en la plataforma. Por lo tanto, usted va a tener que buscarlo en el video cuando lo envíe mañana en el grupo, en el video, buscarlo para realizarlo, para copiarlo y realizarlo. Recuerde ver y estudiar la clase antes de hacer los ejercicios. Si todavía usted no ha hecho los dos ejercicios que dejamos la semana pasada, no se ponga a estudiar esta clase antes de aprenderse aquella y de hacer los dos ejercicios que están ahí. No lo haga para que no se le confunda. Primero, la estadística va de lo fácil a lo difícil, siempre. De lo fácil a lo difícil. Entonces, él utiliza el método inductivo, por lo que tienen que tener cuidadito y no adelantarse para que puedan ir entendiendo. Vuelvo y repito, para la próxima clase vamos a tener las medidas de localización, el penúltimo tema. Las medidas de localización en dato simple y en dato agrupado. Mire, la medida aritmética por su importancia, la mediana y la moda, la hemos visto en dos clases, dato simple y dato agrupado. Pero las medidas de localización la vamos a ver el mismo día todas. En dato simple primero y después cuando terminemos en dato agrupado. Así es que vamos a ver las medidas de localización. Entonces, trate de estudiar la mediana en dato simple y en dato agrupado. Apréndala toda, pero sobre todo estudie para la próxima clase la mediana, para que venga que ya se sabe casi las medidas de tendencia central. Profe, Sí, dígame. las medidas de localización son lo que tienen que ver con coeficiente de variación, la varianza y eso. No. Las medidas de localización son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Okay. Maestro, yo tengo una duda. Sí, Como usted iba borrando, ¿verdad? Las interpretaciones y la fórmula, ¿verdad? Como nosotros vamos a hacer todo un solo cuadro, ¿verdad? Podemos ir haciendo la fórmula debajo en el mismo orden que vamos trabajando, ¿verdad? ¿Usted no vio cómo lo vamos haciendo? No, yo lo iba borrando, pero Usted lo iba borrando. Sí, pero en el video usted la va a ver primero. La copia y después viene la otra, la mediana, pues la copia. Ok, sí, por orden que voy trabajando porque te iba borrando y ya. Sí, Gracias. Yo la fui borrando para que ustedes lo vieran en el gráfico, en el cuadro arriba. Como es en la misma tabla que se calcula, entonces me voy a quedar la tabla muy arriba y el cálculo abajo. Está bien, gracias. Pero recuerde que eso queda grabado a sí mismo. La media aritmética usted la va a ver cuando esté viendo el video y copiando, usted la va a ver. Cuando venga la mediana, usted va a ver la mediana en la misma tabla. Lo que pasa es que usted va a copiar para abajo. Bien. Voy a dejar de grabar para que me sigan haciendo las preguntas que quieran y para decirle otras cosas más.